conferencias acabaron y este es su momento. El turno está abierto a la participación de todos ustedes. Dudas, comentarios, preguntas. Sí. Un momentito que nos acercan un micro. Mi hija, nuestra hija, falleció de muerte súbita. Una muerte súbita que es de las más traicioneras y silenciosas. Que nunca te dan muestra ninguna hasta que el día que te la dan es la última. Murió de tutelar de dos. Tengo anotado aquí cuál es, pero en fin, no creo que... Esto le ocurrió pues, estando trabajando en un banco en Algeciras. El día que cumplía 28 años, no pudiera trabajar. Se organizó una parafernalia y terminaron entrando los bomberos y la policía por la ventana y la niña estaba dormida para siempre. Gracias a que el instituto que lleva el doctor Carracedo en Santiago, logramos que se enviara una muestra de sangre de Sevilla a Santiago, porque lo único que habían detectado en la autopsia era un fallo eléctrico, pero no había más. Una vez analizado por el eminente doctor Carracedo y su equipo la muestra sanguínea, se detectó que era QT largo 2, lo ignorábamos. La niña, como dije, jamás había tenido síntoma alguno para nada. Una vez detectado, se analizó la procedencia haciendo análisis genéticos a la familia y se detectó que provenía de la rama materna en donde la heredó la otra hermana y el otro hermano no. A raíz de ahí, la madre tiene un marcapasos tiene un desfibrilador incorporado y la otra hija tiene un tratamiento adecuado. Bien, a partir de ahí, los médicos nos dijeron, para seguir estudiando, si teníamos en nuestro poder o si la niña había, en algún momento de su vida, hecho un electrocardiograma. Nos acordamos que cuando trabajaba en un centro comercial muy importante de La Coruña, le habían hecho una revisión médica periódica, como a todos, y le habían hecho un electro. Acudimos a donde le hicieron el electro, la doctora nos lo dio y nos dijo, que lo tengo aquí, la doctora nos lo dio y dijo, está normal. Bien, se lo enseñamos a quien teníamos que enseñárselo y escrito en el propio papel decía QT largo, casi 600 de valoración. Cuando, según lo que leí y me dijeron, la valoración a partir de 540, a partir de 440, ya debe de ser un poco tratada por especialistas y recibir un tratamiento de metabloqueantes. Lo cual, si lo hubieran hecho a mi hija, hoy estaría aquí. ¿Qué ocurre? Que quien lo estudió no sabía de lo que iba. Y es más, el fallo más grande, y ahí es donde les quiero hacer la petición, es que el mismo electro, al final, pone electrocardiograma normal. Evidentemente no es culpa de la máquina, es culpa de quien la programa. Y si quien la programa no le mete que valoren eso, que valoren el QT, pues siempre dirá, como no encontró otros fallos, electrocardiograma normal. Si ese electro hubiera dicho
que había una anomalía, o la doctora que lo miró lo entendiera, hoy tendríamos a nuestra hija con nosotros. Esa es mi petición, que a quien fabrica máquinas de hacer electros, en sus parámetros tengan que decir estas cosas también. Lo tengo aquí, si lo quieren ver. Bueno, antes que nada, pues lamentamos, como no puede ser de otra forma, la desgracia en su familia, ¿no? Estamos hablando de cosas muy complejas. Parecen fáciles, pero son muy complejas. Hace 20 años no teníamos ni idea de todo eso y hemos tenido que aprender. No estoy diciendo que haga 20 años, no, estoy diciendo que hace 20 años no teníamos ni idea de estas cosas y que hemos tenido que ir aprendiendo y hemos tenido que ir avanzando en el conocimiento de cómo tratar, y estamos avanzando afortunadamente gracias a gente como el profesor Carrafedo, eminente profesor y persona insigne dentro de nuestro campo y que todos admiramos, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha permitido, lo que nos está permitiendo avanzar, y es siempre, digamos, una desgracia tener que aprender que en la familia hay una enfermedad, porque la enfermedad se manifiesta por primera vez con una muerte súbita, ¿no? Desgraciadamente eso es así, muchas veces. La primera manifestación de que una enfermedad existe en una familia aparece a partir de una muerte que no toca, ¿vale? Afortunadamente yo creo que los poderes públicos, yo ahora hablo de los poderes judiciales sobre todo, van entendiendo bien esto. Y ya empieza a haber en España, en muchas comunidades, programas y proyectos en donde cuando hay una muerte súbita e inexplicada y cuando la autopsia que se realiza es lo que nosotros llamamos una autopsia blanca, es decir, que no hay una causa de esa muerte, los jueces entienden que eso puede tener un componente genético y eléctrico y cada vez más nos autorizan, que hasta hace muy poquito esto estaba prohibido, pero hasta cada vez más nos autorizan a hacer lo que se hizo pues con la muestra de su hija, que es analizarla, también para saber de por qué murió, que eso es importante sobre todo para la familia, ¿no? Pero sobre todo para saber que no haya una enfermedad que pueda matar a otra gente dentro de la familia. Y eso cada vez más vamos avanzando en ese conocimiento y en esa forma de hacer, y hay proyectos. En Cataluña tenemos un proyecto que se llama el MUSCAT, que es la muerte súbita en Cataluña, que nos está permitiendo pues analizar. Y estamos viendo que de las muertes súbitas inexplicadas que analizamos cada año en gente relativamente joven, porque también hay que poner un límite, una muerte súbita por delante de los 90 años, pues todos firmaríamos, ¿no? Pero una muerte súbita cuando no toca, pues eso te permite, y nos estamos viendo que aproximadamente el 35% de esas muertes súbitas inexplicadas con autopsia blanca tendrían una causa genética, ¿no? Y eso te permite ver a la familia y prevenir nuevas muertes en la familia. Yo creo que avanzamos y vamos avanzando, y lógicamente eso no es ningún elemento que les pueda ni mucho menos ayudar a ustedes en su duelo familiar, que entiendo que es muy importante. Nos dedicamos a la muerte súbita. Vivimos cada uno de los casos y por tanto tenemos que tener esa capacidad de entender todo lo que significa una muerte súbita en una familia, y tenemos que tener esa capacidad de pensar en positivo, ¿no? Y de pensar siempre que una muerte súbita no es nunca innecesaria, sino que tiene que ayudar a evitar otras muertes súbitas, ¿no? Y eso es lo que intentamos en esos casos y en tantos otros. Sí. No, la parte del electrocardiograma, sí, de la tecnología. El electrocardiograma ponía Q largo, ¿no? Sí, yo creo, si me permite, yo creo que tiene mucho sentido lo que dice y está mejorando muchísimo eso. Está mejorando, pero claro, tiene que mejorar de una forma contenida, porque la tecnología permite ahora transmitir incluso la información de los electros y transmitir los mensajes. Los mensajes de los electrocardiogramas la mayor parte de las veces son alertas infundadas. Incluso el manejo y la interpretación de los electrocardiogramas todavía por la máquina puede medir los números.
o sea, puede medir y poner números, pero es mucho más complejo. Entonces yo creo que se está avanzando mucho en eso, porque se está utilizando ya sistemas incluso de inteligencia artificial que sean capaces de alarmar cuando de verdad hay que alarmar y no crear falsas alarmas, y al revés, que no se pasen casos, por desgracia, como el de su hija, ¿no? Yo creo que en ese sentido, con lo que se llama ahora la tecnología ligada a la mHealth o la eHealth, que es tecnología ligada a todos los sistemas de transmisión de información, se está avanzando por ahí, y esperemos que se salven casos pues como el de su hija, ¿no? Sí. Aquí. Bueno, después de felicitarlos por la extraordinaria conferencias, yo quería hacer una pregunta al coloquio o a la mesa en general. Los pros y los contras, y a ver si me permiten quizá decir un nombre comercial, entre el Sintrón y la Pradasa. Pros y contras. Julián. ¿Usted qué toma? Mi cardiólogo está en la mesa, puede decir. Bueno, yo creo que ha sido un adelanto fantástico, porque lo de el anticoagulante, los anticoagulantes, el Sintrón, el clásico, se pueden decir nombres, claro que sí, pues que han permanecido durante tantos años, pero han salvado muchísimas vidas, y todos conocen la historia, que empezó como matarratas realmente, ¿no? Porque yo creo que lo conocen todos, pero bueno, los anticoagulantes se utilizaron como veneno para las ratas, porque así las ratas no sabían qué les estaba matando. Realmente se hacían una herida luego, tiempo después de haber comido el anticoagulante, y se morían, pero no lo relacionaban con el veneno, así no dejaban de comerlo. Pero ha salvado muchas vidas, pero son tremendamente incómodos por todo lo que usted sabe muy bien. Es decir, no se pueden tomar con determinados alimentos, con determinados medicamentos, hay que chequearlos cada 2 por 3, tiene unos límites muy precisos. Los anticoagulantes directos, que se llaman, que son ya 4 los que hay en el mercado, han revolucionado el mundo de la anticoagulación. Es mucho más cómodo, probablemente son menos eficaces como anticoagulantes, pero suficientes para la fibrilación auricular, suficientes. Y digo que son menos porque, por ejemplo, hay pacientes que no pueden tomar los nuevos, no tan nuevos, los directos, por ejemplo, si llevan una prótesis cardíaca, porque no son tan anticoagulantes como el Sintrón, pero al ser menos anticoagulantes disminuyen las hemorragias, con lo cual es una ventaja importante, sobre todo las hemorragias cerebrales. Entonces, en conclusión, si su médico le ha dicho que usted es candidato para tomar un anticoagulante de los llamados directos, yo elijo siempre el anticoagulante directo antes del Sintrón. Ahora, hay personas, no todo el mundo puede tomar el anticoagulante directo, y tienen que tomar lo único que tenemos hoy, que es Sintrón, ¿no? Yo me gustaría saber, por parte del resto de cardiólogos de la mesa, qué porcentaje de su práctica habitual de pacientes toma los nuevos anticoagulantes. Hay mucha polémica sobre el precio, el impacto económico. Más o menos, en vuestra práctica habitual, ¿qué porcentaje de pacientes estaría con nuevos anticoagulantes? José Blanco. Lo que ha dicho Julián es muy cierto, es decir, que hay un grupo de pacientes que, independientemente de que estén en fibrilación auricular y esa sea la indicación para la anticoagulación, son portadores de prótesis cardíacas o tienen enfermedades valvulares, especialmente de la válvula mitral. En estos pacientes no está indicado a día de hoy el uso de los nuevos anticoagulantes, ¿no? Hay algunos estudios que están intentando ver qué eficacia y qué seguridad tienen estos pacientes, pero lo dicho, a día de hoy no podemos utilizarlos con todo el rigor científico en estos pacientes. En el resto de pacientes, que son aquellos que tienen fibrilación auricular no valvular, que no se asocia a problemas valvulares directamente de la válvula mitral y que no tienen prótesis cardíacas, en la práctica clínica mía personal viene a ser casi el 40% los pacientes a los que le estamos indicando los nuevos anticoagulantes. Como en otros fármacos, realmente aquí lo que decide el uso es más que nada una cuestión fundamentalmente económica.
porque el coste de los nuevos anticoagulantes ronda los 80 euros mensuales, mientras que el coste directo del Sintrom, sin contemplar los costes indirectos asociados a su control, etcétera, pues no supera los 6 euros al mes. Entonces, si esto lo llevamos al millón de pacientes con fibrilación auricular que tenemos en España y con los problemas presupuestarios sanitarios que tenemos, pues lógicamente todos los médicos tenemos que valorar muy mucho estas cuestiones, ¿no? Lo dicho, a día de hoy, en mi práctica clínica y más o menos comparando con otros profesionales, viene a ser muy parecido en otros cardiólogos, por lo menos en nuestro hospital. Para ti, Gonzalo, ¿qué porcentaje? El porcentaje, pues el mío es alto. Es salvando la valoración de los pacientes aquellos que tienen contraindicación o indicación total de tomar Sintrom, o aquellos pacientes en que están tomando Sintrom y tienen un control adecuado o tal. Normalmente los pacientes con un debut de fibrilación auricular y han aparecido siempre y cuando no tengan contraindicación y está bien indicado la ventaja que ofrecen hoy estos tratamientos anticoagulantes, efectivamente. El perfil de seguridad y el perfil de comodidad es siempre que se pueda, pues salvando las posibles consecuencias económicas o las consecuencias administrativas, pues la indicación de un nuevo anticoagulante, pues yo creo que está bien indicado. ¿Enrique? Sí, bueno, yo en mi caso trabajo pues en San Rafael y también trabajo en la Seguridad Social, y realmente la cantidad de pacientes que llevan un anticoagulante nuevo es muy distinto. En la práctica privada sí hay un 30 o 40% de pacientes que están llevando este tipo de fármacos. Claro, en la Seguridad Social hay una serie de consideraciones, y es que no a todo el mundo se le financia. Una cosa es que tenga indicación para tomar lo que fuera, por los casos que ya hemos comentado, evidentemente no se puede dar, pero en la inmensa mayor parte de la gente sí son subsidiarios de tomar este fármaco, pero otra cosa es que te lo financie. Y claro, la diferencia de precios son los 84, 85 que están en este momento frente a los 6 del Sintrom. El Sergas no lo pasa, el paciente, cuando le dices en el Sergas que su única opción es pagárselo, pues muchos pacientes no lo aceptan, y a lo mejor en el que estamos hablando, mejor, pues aún comentándolo hoy con un grupo de compañeros, pues que puedan dar en el 10, 15%, probablemente ya sea mucho. Actualmente en el Sergas, en nuestro medio, la cantidad de gente que los está tomando. Sí, ¿otra cuestión? Magnífico toda la tarde, maravillosa desde mi punto de vista. Solo con 43 años de experiencia en la profesión puedo decir que he aprendido casi más que en la facultad, y solamente quería comentaros una cosa. Me gustaría que se empezase a ver en todos los listados de factores de riesgos las drogas. El porro no pasa nada por fumar un porro, un poquito de una rayita y tal. 1 miligramo por litro de agua residual en Santiago de cocaína en las aguas residuales. Hay que empezar a incluir muy seriamente el tema de las drogas como el punto de vista de prevención para casi todos los factores que estamos teniendo de enfermedades que no comprendemos, bruscas, y que hasta ahora no pasaba. Y que hay que tener en cuenta que todas las drogas, todas, sintéticas, modernas, lo que sea, son el mismo grupo de drogas que ha habido toda la vida, pero que están transformadas. Entonces me gustaría empezar a ver dentro de los listados como un factor de riesgo más bastante importante, casi tanto como un alcoholismo o un tabaquismo, ¿no? Sí, pasa, totalmente de acuerdo, ¿eh? Cada vez, tú lo sabes, cada vez que tenemos un paciente de menos de 40 años con un infarto de miocardio, lo primero que le preguntas es si ha consumido cocaína, ¿no? Porque uno de los factores desencadenantes de infartos de miocardio en la población joven es el consumo de cocaína. Estábamos hablando, yo creo que es
que es distinto en el sentido que estamos hablando no tanto de un factor desencadenante agudo, como puede ser un consumo de cocaína, sino de los factores crónicos de prevención a largo plazo. Pero es evidente, yo creo que todo el mundo lo entiende bien, de que nadie va a abogar por el consumo de cocaína o de ir a las aguas residuales de Santiago y esto, ¿cómo se llama?, destilarlas para ver si encontramos la cocaína, ¿no? Sino que es evidente que son factores de riesgo que están ahí, que evidentemente. Pero no, digamos que entra un poco dentro de lo que es la información general, que yo creo hay que intentar transmitir. O sea, es lo que decía antes, el individuo que después de 40 veces y de 20 visitas te sigue preguntando si fumar es malo, ¿no? Yo creo que, y eso lo vemos todos, y todos tenemos este paciente, ¿no? Pero oiga, ¿estás seguro de que fumar es tan malo como dicen? ¿No? Y tú se lo has vuelto a explicar, ¿no? Y la próxima visita, ¿qué? ¿Pero seguro que fumar es malo? Y entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que transmitir mensajes muy contundentes, ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor como estrategia comunicativa de cara a la población, empezar a mezclar con la cocaína, y decir, no, yo cocaína no, eso sí, Y entonces, claro, ya estás banalizando, ¿no?, probablemente uno de los factores de riesgo, el más importante, y el tabaco, ¿no? Yo creo que hay que estudiarlo desde el punto de vista comunicativo, cómo llegar a la población para que la población entienda de verdad que la prevención de la enfermedad cardiovascular y de muchos cánceres depende de cada uno de nosotros, no depende del médico, depende de cada uno de nosotros. Yo creo que eso es la parte que ahora nos toca avanzar, ¿no?, con la medicina moderna, ¿no? Cómo hacer responsable al paciente de sus propios actos y de su propia salud, ¿no?